entramos a otra era. Hemos estado viendo lo de la reforma, cómo tuvo impacto dentro de España, dentro de Estados Unidos, dentro de Inglaterra, dentro de Alemania. Y ahora vamos a ver esta era. Ya encontramos en qué página es el capítulo 10. Capítulo 10. 280. No, Que dice la era del racionalismo y del avivamiento. Así es el capítulo 10. 282. Fíjense, casi 100 páginas diferentes. ¿Por qué estudiar esta era, hermanos? Si no estamos en un curso de historia universal. ¿Se acuerdan que estudiamos todos esto en la secundaria? En la primaria no se estudia esto, ¿no? Sí, en sexto. Porque renacieron las bellas artes, la literatura. Sí, pero fue en la secundaria donde lo estudiamos o en la primaria. En la primaria se estudia un poco de Voltaire, sobre todo. Sí. Ya en secundaria se estudia todo el episodio. Pregúntenle a la maestra. Sí. Ellas están actualizadas, ¿no? Yo estudié en la primaria hace 50 años. Entonces, pues ya, la memoria ya no me da para más. El disco duro está saturado, ya no graba más. Borra unos archivos. Hay que borrar archivos. Entonces, ¿por qué estudiar, hermanos, este periodo? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Bueno, este periodo es un periodo muy importante porque tiene un impacto profundo dentro de la vida de la iglesia, y muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy en día, como reacción que tuvo la iglesia ante este periodo, ante esta era, las estamos viviendo todavía. Entonces, por eso es importante ver, porque lo que sucedió en este periodo, la iglesia reacciona. La iglesia reaccionó ante el catolicismo con la reforma, pero en este periodo es otra arena, es otro marrano, como dicen por ahí, ¿verdad, Anabel? Entonces, cuando Benjamin Franklin se estaba muriendo en su lecho de muerte, el presidente de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, estaba allí con él y le empezó a compartir de Jesús, tratando de asegurarse de que tuviera un encuentro con el Señor. Y ahí en su lecho de muerte, esto fue en el 1790, Benjamin Franklin dijo, pues, yo tengo dudas de lo que es Jesús, y sobre todo en cuanto a su divinidad. Y esa duda no me preocupa, no me incomoda y no dogmatizo el hecho de que Jesús sea Dios. Entonces, ¿de dónde sacó Benjamin Franklin esa idea? Porque antes de la Reforma y durante la Reforma, pues era una creencia muy arraigada del pueblo occidental de que Jesús era Dios. Sin embargo, ya después de un tiempo, ya vemos que el pensamiento europeo y eventualmente mexicano pues ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues lo que pasa es que Benjamín era un hijo de su época, ¿no? Era el producto, el resultado de todo el pensamiento de este periodo, que se llama el periodo, la era de la ilustración, la era de las luces, la era de la iluminación, o sea, tiene varios nombres, que es más o menos como un poco más de un siglo, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza? Pues empieza
cuando se firma el Tratado de Paz de Westfalia, ¿se acuerdan? Cuando los protestantes y los católicos firman ese Tratado de Paz y definen, dicen, ya basta, después de 30 años nos estamos matando, cada vez somos menos, no estamos llegando a ningún lado, que cada quien escoja su lado, los protestantes acá, los católicos acá, no vamos a imponer la religión en ciertas regiones, en todas las regiones, en las regiones de Europa, pero sí la gente tiene que escoger. Entonces había protestantes y católicos, ¿verdad? Entonces estaban ya hartos de esa guerra tan sangrienta de 30 años, donde comentábamos que el 20-25% de los varones de Europa murieron en esta guerra, tratando de controlar territorios ganados por los protestantes, y luego los católicos los guerreaban y luego volvían los protestantes a guerrearlos a ellos, y así sucesivamente. Entonces, de este periodo sale un concepto muy, muy importante que hasta ahorita nosotros estamos viviendo, y esto es el secularismo. ¿Qué es el secularismo? Aquel pensamiento de que tú puedes separar tu vida religiosa del resto de tu vida, del resto de la vida. En otras palabras, la religión que tú profesas es privado, se condiciona, se limita a las áreas de culto y a tu hogar. Fuera de allí, en el trabajo, en la escuela, si tú quieres decir que eres cristiano o no eres cristiano, no hay problema. Si tú quieres comportarte como cristiano o no como un no cristiano, no hay problema. Entonces, la iglesia tiene una respuesta a eso, y empieza un movimiento que se llama el pietismo, lo vamos a ver ya en detalle, donde la iglesia, un grupo dentro de la misma iglesia se anima, se reanima, y empiezan a estudiar fuertemente la Biblia, oran, testifican, empiezan las misiones, la época de las misiones, y buscan la santidad. Algo muy importante, que todavía nosotros lo vemos hoy en día. Acuérdense que ya estamos hablando dentro de las ramas protestantes, ya nos desligamos de los católicos, de las ramas protestantes. Entonces, empieza lo que es el movimiento, lo que se llama el movimiento evangélico. Nosotros somos evangélicos, usted y yo somos evangélicos. Ese movimiento evangélico es aquel que es un cristiano profesante y activo y abierto, que no solamente practica las disciplinas espirituales dentro de la iglesia, sino que también públicamente dice y afirma, testifica que él es cristiano y le da la gloria de Dios a Cristo. Entonces, empezó en Westfalia y termina con la Revolución Francesa. ¿Por qué nos interesa esto? Ya que lo comentamos. Dado que hubo una evolución del pensamiento europeo, es una respuesta, es muy importante entender la respuesta de los creyentes de esa época. Debido a esa respuesta surge el pietismo y el gran avivamiento. A raíz de todo esto, surge lo que es empiezan grandes avivamientos dentro de la iglesia, y vamos a ver en lo que nos resta de las clases, vamos a ver tres avivamientos muy importantes, los tres muy diferentes, porque Dios obra de diferentes maneras, hermanos, no obra de la misma manera. Entonces, se genera durante este tiempo de la Ilustración que la vida secular está separada de la vida espiritual, y esto es algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Ustedes lo vemos, ahorita lo vemos en México y
y lo vemos en Estados Unidos, se ve en Estados Unidos allá, hablar de tu religión no es un tema que tú puedes tocar en el trabajo. Esporádicamente, ya cuando tienes mucha confianza, puedes preguntarle a una persona, oye, tú vas a alguna iglesia, pero mientras hasta se pueden molestar, inclusive pues se molestan que les preguntes si eres casado o no eres casado. O sea, son cosas que ellos dicen, es mi vida personal, no necesito decirte si soy casado o no soy casado, si tengo hijos o no tengo hijos, o qué religión profeso. Entonces, la vida cristiana, la vida religiosa se separa de todas las actividades seculares. Entonces, la evolución del pensamiento en este periodo pues genera todavía otros pensamientos que eventualmente llegan al liberalismo en el siglo XX, y ahora vemos pues iglesias que pues de iglesias nada más tienen nombre, son grupos comunitarios que básicamente la gente cree en Dios, pero cada quien tiene un concepto diferente de Dios y lo único que predican es moralidad. Y eso es lo que ahorita, mucho de lo que es la teología del liberalismo. Entonces todo ese escenario repercutió tanto, a tal grado, que la gente ya, en este tiempo, la gente empieza este pensamiento, y con los siglos que vienen, al siglo XX, al siglo XXI, pues ahora ya vemos gente que no tiene ningún remordimiento, agarrar un arma y matar a 50 estudiantes en un high school, en una secundaria, porque el impacto de la iglesia en la gente no hay nada, no existe, ¿no? Porque esto orilló a que la gente se separara completamente de la iglesia. Entonces, la Reforma contesta la pregunta de cómo el hombre va a ser, cómo se va al cielo, cómo es salvo. Eso es lo que contesta. ¿Cómo es un hombre con una vida cristiana? Eso es lo que contesta la Reforma. Y a través de la Reforma se contesta esto, que solamente por fe, y el cristiano se ve de esta manera y aquí y allá, ¿verdad? En este tiempo el cristiano ya no contesta eso, porque las preguntas vienen de gente que no son cristianas. Las preguntas vienen de que si realmente la Biblia es palabra de Dios, es realmente palabra de Dios. ¿Tú crees en esas cosas? ¿Tú crees en el arca de Noé? Oye, ¿tú crees en Dios? Oye, realmente eso de la Trinidad no se te hace medio irracional. ¿Realmente crees tú que Cristo vino a morir, un hombre muriendo por todos? Eso como que no checa. Entonces empiezan a cuestionar los fundamentos de nuestra doctrina. Ya no son cristianos o gente que son cristianos, que entre los católicos y protestantes, peleándose o argumentando sus doctrinas, pero sobre la base de Dios y de Cristo. Aquí ya estamos viendo un escenario diferente, otro ring, donde los cristianos están peleando contra no creyentes. ¿Tú crees realmente que Dios creó el mundo en 6 días? ¿Y qué de los dinosaurios? ¿Y qué de la evolución? Entonces es otra situación muy diferente a la que se enfrentaron los cristianos en la Reforma. Y es muy parecido a lo que estamos enfrentando nosotros hoy en día, pero multiplicado 100 veces, 1000 veces a lo que ellos empezaron, porque esto es lo que empezó. Entonces, la vida espiritual se secuestra nada más en la iglesia y en la casa. Fuera de ahí, todo es ser privado. ¿Qué es básicamente la ilustración? Es la exaltación del razonamiento sobre la Biblia. Es la exaltación del hombre sobre Dios. El hombre sobre Dios. Entonces, empezaron a preguntarse sobre todo eso, y da como consecuencia que la gente empieza a dudar. Aquellos que no tenían una fe afirmada en las Escrituras empiezan a dudar si la Biblia es creíble.
si ha hablado Dios realmente a través de la palabra, si realmente Dios es un Dios triuno, si realmente el hombre es pecador, si naturalmente es pecador, algo que se cuestiona mucho en esta era también, si Jesucristo es Dios también, si Jesucristo es Dios, si su muerte tiene algún efecto realmente, si realmente el hombre tiene necesidad de ser salvado, pues si hay gente buena, ¿para qué quieres que se salven? La gente buena se salva. Si existe el infierno, y obviamente si existe el cielo, hay algo verdadero que yo pueda creer, donde mi razonamiento hay que hacerlo a un lado. Ellos dicen, solamente lo verdadero es aquello que cabe también dentro de mi mente. Y hay cosas, ustedes saben, que hay muchas cosas que de nuestra doctrina que no podemos razonar. Hay cosas que no, aunque nuestra fe es una fe razonada, hay cosas que no, pues son dogmas, son cosas que nosotros creemos a pie juntillas, de que, como lo comentábamos, la Trinidad es algo que no entendemos, la naturaleza de Dios. Sin embargo, ahí la palabra de Dios lo revela, ¿no? Max, y vas a comentar sobre si esas dudas eran legítimos cuestionamientos de la palabra o surgieron esos cuestionamientos porque estaban decepcionados de la experiencia que habían visto. Sí, exactamente lo que dices, eso lo vamos a ver, pero realmente era porque el cristianismo, la gente voltea a ver y dice, acá están los católicos, por siglos nos han explotado con las indulgencias, con el poder papal, con las mentiras, y acá están los protestantes queriendo conquistar territorios y haciendo sus iglesias de Estado. Dice, yo no quiero nada con el cristianismo. Y era una reacción muy natural. Entonces empezaron a surgir grandes pensadores humanistas que empezaron a cuestionar la validez del cristianismo. La validez del cristianismo. Si yo hubiera estado allí, pues yo veo la película y digo, pues sí, sí es cierto, ¿no? Estos predican algo que los resultados no son los adecuados, son contrarios, ¿no? Entonces sí lo vamos a ver precisamente lo que dice. En ese tiempo era Voltaire y Montesquieu y todos ellos. Sí, hay demasiados pensadores y filósofos y científicos que es imposible citarlos todos, pero sí vamos a citar algunos para darnos una idea del tipo de mentalidad que tienen. Es que yo me acuerdo que pues eso lo vimos en secundaria, que veíamos de Voltaire, que él era enemigo de la iglesia. Y pues para mí en ese tiempo era así casi como un diablo, ¿no? Y un día ya leyendo yo historia de él, pues él precisamente le pasó de que él veía cómo era la Inquisición y cómo él una vez vio cómo estaban quemando a un amigo de él judío y que sabía que era una buena persona, y fue cuando él dijo, yo no creo en nada de eso dentro de la iglesia. Entonces pues lo comento esto por lo que estás diciendo, que yo decía, ay, pues si yo también hubiera estado a lo mejor en ese tiempo, también hubiera dicho, bueno, reaccionado. Sí, exactamente. Sí, vamos a ver, platicar un poco de usted. Entonces, son preguntas que hoy todavía son cuestionadas hoy en día, ¿verdad? Todavía son formuladas hoy en día, sobre todas estas, pero empezó en esta era. Entonces, en este periodo la iglesia responde y reacciona con el pietismo y la experiencia religiosa, la manera en que reacciona, el avivamiento de la iglesia y la tolerancia religiosa. Esta es la manera en que la iglesia reacciona. Y esto es muy importante, hermanos, porque este movimiento, todavía nosotros somos parte de ese resultado de este movimiento. Es una manera en que Dios empujó a la iglesia, a ese remanente fiel, para conservar el evangelio puro, el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, para que todavía tuviera el momento y la inercia para continuar
el siglo XXI que estamos nosotros, y que nosotros todavía estamos con esa inercia que surgió en este tiempo. A pesar de toda la adversidad y todo el ataque a los fundamentos doctrinales y al pensamiento y a la lógica, aún así, Dios en su misericordia desarrolló, o sea, empujó a la iglesia a lo que es el pietismo. Ahorita lo vemos, lo vamos a ver en qué consiste exactamente. Bueno, ¿qué es el pietismo? Se desarrolla en Inglaterra, en Alemania también, me faltó allí, y en Estados Unidos principalmente, de tal manera que 1 de cada 10 habitantes de Estados Unidos se convierte, y de tal manera que las iglesias crecen dramáticamente. Las iglesias crecen de una manera fenomenal, y donde confiesan que ellos son cristianos y quieren también congregarse. Entonces las iglesias tienen una explosión de crecimiento tremendo a raíz de este movimiento, movimiento. Es interesante, hermanos, y a raíz de este movimiento pues se dan avivamientos muy fuertes, principalmente en Estados Unidos, entre Inglaterra y Estados Unidos. Por alguna razón Dios escogió a Estados Unidos para ser la nación para seguir propagando el evangelio, así como escogió a Alemania, y luego después Inglaterra, y después Estados Unidos, ¿verdad? Y ahorita ya podemos decir que esa estafeta se ha pasado a otras naciones. Vemos a México, a los países latinos, Brasil, que tienen muchos misioneros a nivel mundial, Corea, que tienen misioneros más. Francia, más, ¿no? No, ahorita no, es un país casi ateo ahorita. No, pero antes, en la época de Alemania. Sí, en ese tiempo sí, pero hoy en día ya la estafeta ya no está en Estados Unidos, porque en Estados Unidos casi es un país secular, ¿no? Sí, hablan de Dios, in God we trust y cosas así, pero en la práctica pues, la gente son cristianos nominales, ¿verdad? Nominales. Entonces, madre, sí. Pero sabes que, aunque sí vemos cómo la sociedad de Estados Unidos se va alejando, pero hace como 2 años que en la célula veíamos cada semana en el libro ese de oración misionera, veíamos un país del mundo, y lo que notamos es de que de todos los países que vimos decía que había presencia misionera de tales agencias, y siempre estaba Estados Unidos presente, o sea, con ayuda, ya sea mandando misioneros o apoyándolos o capacitándolos. Entonces, aunque la sociedad en general se está yendo hacia una religión nominal, pero todavía está muy presente. Claro. Sí, ahorita Estados Unidos y Corea casi tienen el mismo número de misioneros en el mundo, pero Corea tiene 75 millones y Estados Unidos andan los 250. O sea, per cápita, Corea tiene más misioneros en el mundo. Entonces es increíble la explosión y la labor que Dios está haciendo con los coreanos. Sí es cierto, sí, Estados Unidos todavía sigue haciendo, pero precisamente nos platicaba. Pero bajó, ¿no? O sea, va en declive. Okay. Nos estaba platicando mi hija que el cristianismo está creciendo en Estados Unidos a través de los hispanos y no a través de los anglos, a través de los hispanos y los orientales. Entonces, coreanos, filipinos, vietnamíes, todos ellos. Entonces, pues es Dios el que está moviendo sus piezas de su iglesia para poder seguir moviendo y extendiendo el evangelio a través del mundo. Entonces, fíjense algo que interesante, a raíz de este movimiento, por primera vez, desde el año 312, las iglesias se empiezan a mantener financieramente a sí mismas. Siempre después de Constantino, en el momento en que Constantino se pronuncia el jefe de la iglesia,
y que el Imperio Romano es cristiano, a partir de ahí el Estado mantiene las iglesias. Inclusive durante la Reforma, las iglesias protestantes eran mantenidas por la iglesia. Por el Estado. Todavía, digo por el Estado. Todavía, por ejemplo, si ustedes van a una iglesia anglicana, son mantenidas por el Estado inglés. En este tiempo, por primera vez, las iglesias se separan del Estado y se empiezan ellos a mantener a través de los diezmos y ofrendas. Fíjense nomás, qué increíble, ¿no? Algo que para nosotros es muy normal, pero eso fue tremendamente radical, hermanos. Y pudieron ver que el pueblo de Dios puede ser usado para propagar el evangelio con el financiamiento a través de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces, en este tiempo hay una separación del Estado y la Iglesia. En este periodo se cuestionan, como estamos comentando, los fundamentos de la fe cristiana. Aquí lo vemos, los fundamentos básicos de la fe cristiana: quién es Dios, quién es Jesucristo, la naturaleza de Dios, cómo podemos ser salvos. Todo eso se cuestiona, ¿verdad? Entonces, ya no son creyentes cuestionando a otros creyentes, sino son no creyentes que cuestionan a los que creen. Y aquí vamos a ver un movimiento muy fuerte de gente que se empieza a preparar intelectualmente para cuestionar la religión. Entonces, los científicos, los filósofos, los intelectuales, los preparados, los educados, son los que están bombardeando y atacando a la iglesia, a nosotros, ¿verdad?, que no somos tan preparados, ¿verdad? Por eso yo aplaudo la decisión de mi hija de que dentro de su maestría en teología, ella está especializándose en apologética, que es la defensa de la fe, que se puede defenderle la fe de una manera razonada y con argumentos filosóficos y científicos de que estamos en el verdadero, en Cristo, en la fe verdadera. Pero en ese tiempo no se podía, y empiezan a surgir todos estos científicos y empiezan a moverles los fundamentos a la iglesia, empiezan a moverle los fundamentos a la iglesia de lo que cree y que ha creído por lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, y hasta ese momento Europa había visto, ya sea por católicos o por protestantes, la imposición de la fe. Como les decía y lo hemos comentado, cuando los protestantes, la Reforma hace que los protestantes se retiren, se separen de Roma, los alemanes luteranos, los ingleses anglicanos, los suizos reformados, los escoceses presbiterianos. Todas esas iglesias son iglesias de Estado, financiadas por el Estado, con un credo doctrinal que era impuesto en los habitantes de ese país. Y si tú eras escocés, tenías que ser presbiteriano. Si tú eras alemán, tenías que ser luterano, si no, no podías ser alemán. Entonces, nacías, inmediatamente te bautizabas y eras ya luterano. Entonces, la imposición de la fe, ya sea a través de los católicos, que antes de la Reforma y después de la Reforma, los protestantes con su imposición de las iglesias de Estado, y la Iglesia Católica todavía en sus regiones todavía dominadas por el catolicismo, imponiendo la religión católica a través de la Inquisición y a través de los jesuitas, y lo que veíamos la clase pasada, pues la gente está harta de ver esta situación. Entonces, después de los 30 años, etiquetan al cristianismo como la peor calamidad que la humanidad ha tenido en toda su historia. ¿Por qué? Pues ven, han visto la historia
ven el catolicismo, ven ahora los protestantes, los 30 años de guerra, los abusos de autoridad por parte de los estados en el nombre de Dios o en el nombre de una iglesia, y la gente se empieza a cansar, de tal manera que los europeos dicen, no existe y no podemos aceptar ninguna creencia o dogma que justifique quemar a un ser humano en la hoguera. Es lo que decía ahorita, no hay fe que justifique eso. Entonces, a partir del Tratado de Paz de Westfalia, empezó la tolerancia religiosa. Cree lo que quieras, ya no nos vamos a pelear. Entonces existe una exaltación al secularismo, se cuestiona el origen de la Biblia, sus creencias son irracionales e inmorales también. No solamente irracionales, sino que son inmorales, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Que nos digan que somos inmorales. Porque a través de la historia veía que los cristianos hacían cosas inmorales, mataban gente en el nombre de Dios, abusaban de la gente en el nombre de Dios, explotaban a la gente en el nombre de Dios, le quitaban sus propiedades en el nombre de Dios, conquistaban países en el nombre de Dios. El catolicismo y eventualmente los protestantes también. Entonces, hermanos, bendito sea Dios que nosotros fuimos alcanzados por el Señor. Fuimos alcanzados por el Señor y somos parte de ese remanente fiel que Él ha mantenido a través de los siglos. Pero si yo fuera totalmente práctico y veo la historia del cristianismo, diría, pues el cristianismo no es la respuesta, veo los resultados, ¿verdad? Pues sí, la religión no es la respuesta, cristiana no es la respuesta, Cristo sí es la respuesta, Cristo es la respuesta. Esa es la gran diferencia. Esa es una gran diferencia, ¿no? Que el mundo secular no lo sabe distinguir, ¿verdad? Y por eso Europa se cansó, ¿no? Europa se cansó. Un hermano y amigo en Cristo, cuando él va a Europa y le habla a un alemán y le dice que él es cristiano y que conozca a Cristo, le empieza a predicar, y el alemán le da una palmadita. No, eso ya hace 3 siglos que nosotros pasamos por aquí. Así le digo, ustedes van a cambiar, ya pasamos nosotros por aquí. Entonces, y todo empezó en esta era de la Ilustración. Entonces, antes de la Ilustración, Europa, ya habíamos visto eso, la imposición de la fe por los habitantes. La Ilustración proporciona una nueva manera de ver la vida, ahora a través del razonamiento, ya no a través de la religión. Todo antes era relacionado con el punto de vista de la iglesia, el propósito de vida, el propósito de la existencia, mi conducta, mi comportamiento con los hijos, con mi esposa, con mi trabajador, con mi empleador, etc. Todo era a través de la doctrina bíblica, y ahora no, es a través del raciocinio filosófico que se empiezan a sacar todos estos pensamientos. Entonces, ya no es a través de la Biblia, sino a través del razonamiento y los sentidos humanos, que eventualmente esto se llamó el humanismo. Y eso es lo que existe hoy en día, es humanismo. Es una filosofía centrada en el hombre, centrada exclusivamente en el hombre. Mi realización, lo que yo quiero, el hedonismo de mi placer, lo que yo le quiero dar a mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿cómo está? Bueno, en términos de fe y de salvación y de fe verdadera que sucedió antes de eso que era la religión
religión la que era el Estado, la que dominaba, la que gobernaba, y lo que sucedía ahora, pues pienso, ¿no?, que probablemente, o sea, realmente los que eran creyentes de verdad, o sea, que eran salvos, por así decirlo, que eran salvos, probablemente se mantienen, así como usted dice, es un remanente que permanece. Lo único que cambia es la condición del mundo. Es decir, antes sí se regían las leyes a través de las costumbres, a través de la religión, ¿no? Se portaban bien y todas esas costumbres. Pero eso no garantizaba que el pueblo fuera salvo. Claro. Se llevaban esas normas, pero los que eran salvos, nomás. Claro, Y los es el demás, remanente. por obligación, por llevarla en paz, por lo que sea, lo hacían. ¿Qué cambió? Los salvos seguían siendo salvos. Lo que pasa es que ahora la gente era libre de pensar y elegir. Pero no quiere decir, bueno, pienso, que antes estuvieran mejor o peor que en esta situación, simplemente que al ser humano se le permitió ser libre de pensamiento, incluso al ser el humanismo, pues también será libre de ser y de vivir, porque ya no se cometían las atrocidades que sucedían antes en nombre de Dios, erróneamente, naturalmente. Entonces, lo que veo y concluyo así es eso, o sea, que ese remanente del que usted habla son los salvos que estuvieron avanzando y creyendo, y poco a poco, bueno, pues se llevaron a través de la evangelización, y lo demás simplemente fue una evolución intelectual, social, cultural del mundo, de la humanidad. ¿Y por qué lo estudiamos? Porque es importante saber cómo reaccionaron los salvos, cómo reaccionaron ese remanente fiel, qué hicieron para contrarrestar esos ataques del secularismo, del humanismo, del periodo de la Ilustración con tantas filosofías. O sea, no, claro, Dios siempre ha tenido un remanente fiel y nosotros somos parte de ese remanente fiel. El mundo, con sus religiones y con sus pensamientos filosóficos y su humanismo y su demonismo y su liberalismo y su modernismo y posmodernismo y todo lo demás, siempre ha orbitado alrededor de ese remanente fiel, pero la Iglesia ha respondido de diferentes maneras ante esos ataques. Lo interesante es cómo el ser humano, ¿sí?, pocos, muchos dirigentes, lo que sea, siempre hay una manera en la cual distorsionar la estabilidad y la visión que debe tener el hombre hacia lo que es verdadero, ¿no?, hacia Cristo, hacia la salvación. Primero fue a través de la religión como se fue y se perdió. Y luego al darle la razón al ser humano en lo que sientes, en lo que piensas, en tú eres mejor, tú eres primero, también se distrae y así va a seguir avanzando. Como dice usted, nos sirve de antecedente, porque quién sabe qué nos toque vivir todavía en cuanto al cambio que se vaya a ir dando. Hoy en día estamos viviendo otro fenómeno. El remanente está siendo tocado con otro tipo de filosofías, porque esto ya no lo sabemos, ¿verdad? Y ya hasta hemos aprendido a defender nuestra fe ante estos embates, porque pues es algo que ya tiene 3 siglos. La Iglesia ha aprendido, y claro, lo que comentábamos de la apologética, hemos aprendido y podemos ir a comprar un libro, y si usted no sabe, cómprese un libro de apologética y va a encontrar todas las respuestas bíblicas con fe razonada para defenderse de todo esto. Hoy en día son otros embates, son otros ataques que no nos estamos dando cuenta. Si nos estamos dando cuenta, estamos haciendo poco, y muchas iglesias de allá afuera, cristianas, están siendo influenciadas y están siendo contaminadas con eso que estamos viendo hoy en día, diferente. Sí. Algo que se pudiera parecer de donde mucha gente está cansada de la religión y que está pasando muy en día es la autoridad de los sacerdotes o pastores, ¿no? De que violan niños, hacen situaciones, entonces mucha gente ya no está asqueada otra vez. Sí. Y si no me recuerdo, como que en alguna parte de la iglesia que se enfriarán muchos corazones, ¿no? De cuestión de que quedan totalmente desanimados
estar siguiendo, pues, practicando. Sí, son una de las señales antes del fin, el amor de muchos Se enfriará. se enfriará. Pero sí, definitivamente el Señor siempre ha tenido ese remanente fiel. ¿Y por qué vuelvo al punto? ¿Por qué lo estamos estudiando? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque es importante cómo la iglesia reaccionó. Cómo Dios hizo que la iglesia reaccione. Y es una cosa hermosa. A partir de aquí es la parte de la historia de la iglesia que a mí me encanta, porque de veras que es una exhortación muy fuerte a mi vida, de la manera en que nosotros vivimos hoy en día. Lo vamos a ver, pero ahorita, si nos da tiempo, porque si no me preguntan tantos, no se crean, no se crean. Al cabo nos podemos ir hasta las 11, ¿no? Yo aguanto, hermanos, ¿eh? El hombre ya no es la Biblia, ya no es la verdad escrita por Dios, la revelación escrita, la que define la verdad. Ahora es el hombre determina la verdad. Y lo podemos escuchar todavía. No, pues es que hay diferentes verdades, cada quien tiene su verdad. Filósofos de esquina, ¿verdad? Lo que ya, todo esto empezó ahí. La ilustración es el comienzo del paganismo. O sea, tú agarras, ponte a donde quieras, y si quieres adorar una piedra de cuarzo, adelante, no hay problema, ¿verdad? Porque tú eres el centro, tú, el hombre es el centro, ¿verdad? Entonces, antes de la ilustración, la razón se sujetaba a la fe, ahora la razón obedecía a la fe. A través de esto, ahora ya se reemplaza, ahora la razón es la que está por encima de la fe. Antes y durante la Reforma, el hombre sostenía que su razonamiento podía fallar, que podíamos no entender muchas cosas, pero a medida que va pasando este tiempo, se confina la fe a la iglesia, y en este periodo la razón reemplaza totalmente a la fe. Entonces, es muy importante, como les digo, entender qué es lo que sucedió, no para estudiar filosofía de ese tiempo. Es interesante si a ustedes les gusta. Y ¿alguien estudió aquí filosofía? Aquí, ¿verdad? Pero cuando yo estuve ahí en Bellas Artes, y a veces teníamos una hora libre, y nos íbamos allí a la escuela de Bellas Artes de filosofía, que está enseguida. No, hombre, Amor y paz. a gusto, fumando marihuana ahí en los jardines, hablando calmadamente. No, mira, es que el hombre, La barbilla. sí, no, ahora andan en esa onda. Bueno, hermanos, vamos a empezar. No para darnos una idea, vamos a ver algunos personajes para darnos una idea cómo era el pensamiento de aquel tiempo. Este señor, que tiene un nombre bien raro, bien largo, von Holbach, si quieren más corto, de ese tiempo. Miren lo que dice él: emprendamos la aventura de dispersar a los payasos de la ignorancia. Está hablando de los cristianos. Esa oscuridad que impide que el hombre en su viaje tenga un paso firme. Inspiremos al hombre. Está hablando de los cristianos, de las creyentes. Los payasos de la ignorancia. Ahora el hombre tiene que liberarse del pensamiento religioso, de la superstición. Ya nunca más vamos a quemar el hombre en la hoguera, ahora exaltaremos al hombre. ¿Cómo nos veían estas gentes a nosotros, o cómo nos ven? Pues nos ven como nosotros vemos a un nativo de aquí, de las tribus más primitivas que hay en México, donde tienen prácticas o rituales religiosos que hasta podrían ser cómicos para nosotros, ¿verdad? O irracionales. Así nos veían estas gentes. Entonces empieza esta efervescencia de lo que es la ilustración, y que invade el resto del mundo, ¿verdad?
empieza la ciencia moderna, empieza Copérnico, y aunque él ya había, era de siglos anteriores, y Kepler, pero Galileo Galilei, de más o menos de ese tiempo, él retoma las leyes de Copérnico y descubre y defiende los movimientos de rotación y traslación de los planetas. Ya se cuestiona si es, como antes la Iglesia había siempre afirmado y ponderado, de que en la Tierra, donde está el hombre, que es imagen de Dios, es el centro del universo. Ahora llegan estos señores y dicen, no, la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol y el Sol está dando vueltas alrededor de otras cosas. Entonces todo eso tambalea. Como cuando empezó con la situación de Darwin, muchos cristianos empezaron a decir, ¿cómo está el asunto? Si este dinosaurio dice que tiene 2 millones de años que vivió, pues si la Biblia, según los cálculos geológicos de algunos geólogos, dicen que que el hombre fue creado en el año 6000 antes de Cristo, o sea, que la Tierra tiene como 8000 años. Es un asunto muy interesante para platicar. No es la clase, el motivo de eso, pero cuando empiezan a ver ese tipo de descubrimientos, los cristianos se están diciendo, entonces la palabra de Dios no es tan cierta como dice. Si tiene 2 millones de años. Entonces, todo eso surge porque en ese tiempo empiezan a surgir una efervescencia científica y empiezan a descubrir muchas cosas que empiezan a cuestionar muchas de las cosas que los cristianos creen. Muchos de las cuestiones que nosotros, que durante mucho tiempo la Iglesia los sintió como algo, como dogmas, al interpretar la Biblia de acuerdo a como ellos la entendían, y resulta que no era así. Entonces la ciencia moderna explota y ahora la gente ve el universo como un sistema conformado de leyes y de fuerzas y de movimientos que son explicados, de energía, que son explicados racionalmente con fórmulas, y donde no existe y es necesario la intervención de Dios. Entonces la gente empieza a decir, bueno, pues entonces ¿dónde está Dios? Si las leyes de Isaac Newton explican perfectamente el movimiento de los planetas. Entonces, es muy importante esto, hermanos, porque, vuelvo al punto, nosotros tenemos como creyentes de esta era del siglo XXI, tenemos que aprender a defendernos de lo que ahora nosotros estamos recibiendo como ataque. Ya no de esto, porque esto, como les digo, se puede explicar, ¿no? Se puede explicar lo de los dinosaurios, se puede explicar todo ese tipo de cosas desde un punto de vista bíblico. Pero, pero nosotros tenemos ahora otros ataques nuevos que necesitamos nosotros aprender a defender la fe, como dijo hoy Pedro, ¿verdad? Muy bien, hermano. Entonces, ya no hace falta la intervención de Dios en esto, ¿verdad? Entonces, y lo curioso y lo más retador y lo más, ¿cómo diría yo la palabra? Pues inquietante, es que pues toda la gente educada era la que cuestionaba el cristianismo. La gente los grandes científicos, los grandes genios, no solamente en el terreno científico, sino también dentro del terreno filosófico. Entonces ya no son los católicos, ahora son ellos, los ilustres, los que saben, los que han estudiado, los que tienen años y años estudiando. Perdón. Entonces ya no es necesario la intervención de Dios en lo que vemos que antes, como lo veíamos en las cosas naturales. Los inteligentes, los científicos son los que ahora empiezan a explicar todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces,
ahora empieza un cambio importante dentro del concepto del hombre. Ya no es un concepto bíblico donde el hombre es pecador y que necesita salvación, sino que el hombre es bueno y lo único que necesita es educación. Es todo lo que necesita. Él necesita educarse, no necesita de salvación. El hombre no es malo, es bueno. Esa es la idea del pecado original. Se desecha y se empieza a quitar dentro del pensamiento de ese tiempo, a tal grado que hoy en día pues lo conocemos. El pecado original pues no es algo que esté dentro de la mente de la gente. Lo único que necesita el hombre es educación. Y no solamente era la ciencia, sino que la filosofía moderna, y aquí vamos a ver algunos filósofos. René Descartes, pues, quién sabe cómo se dirá en francés. ¿Alguien sabe francés? ¿Cómo se dirá? Lo pronuncian Descartes. Vámonos. Sabía que estaba totalmente equivocada mi pronunciación. Pero en español Descartes. Sí, ¿verdad? De acuerdo a las leyes del español, sí, ¿verdad? Pero totalmente. Bueno, este señor René está más fácil. Francés, y se le considera el padre de la filosofía moderna. El hombre no necesita salvación, no está perdido, solo está confundido, era lo que decía él. Hay que reorientarlo. Necesita educación. La educación es la respuesta para la corrupción, es la respuesta para la inmoralidad, es la respuesta para el crimen, es la respuesta para absolutamente toda la violencia. Y pues sabemos que nos diga la maestra, ¿no? Sí. Sí. Sabemos que pues no, aún en los países más educados sigue habiendo el mismo pecado de los países más ignorantes. Es más, hasta ya más refinados los pecados. No. Sí. Exactamente. Empieza el fenómeno de lo que es la reducción del cristianismo. Le empiezan a rasurar las cosas que no les gustan. Hagan de cuenta que nuestra fe es como un árbol. Entonces empieza, esta rama no me gusta, y le quitan, y luego le empiezan a quitar, y luego le empiezan a quitar, de tal manera que pues le quitan lo que es el cuestión del pecado original, la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, a tal punto que hoy en día, como les decía al principio, hay iglesias cristianas, protestantes, que no creen en estas cosas. No creen. Creen en la filosofía moral, los valores cristianos, pero ya no en esas fábulas, leyendas que se leen en la Biblia. Todo lo que dijo Jesucristo no es cierto, es más bien el pensamiento lo que hay que recuperar de la Biblia, no lo que dice Jesucristo literalmente. Entonces le empiezan a rasurar. No me gusta lo del pecado original, la Trinidad no la entiendo, no me checa, mejor no, es Dios, nada más. Lo de la divinidad de Jesucristo, ¿cómo que Jesús es hombre, es Dios? No, nada más es un líder y lo quitamos. Entonces empieza ya el punto en que pues aquel árbol pues es un tronco nada más, ¿eh? En muchas iglesias ya no tiene la forma que tenía o que debe tener la doctrina de los creyentes. Entonces empieza con este hombre precisamente. El sacrificio propiciatorio de Jesucristo es algo que se cuestiona, ¿no? Y lo vemos. Todas las religiones llegan a Dios. No, el sacrificio de Jesucristo es bueno, pero también si tú eres budista, si tú eres hinduista, si eres del Islam, si eres de otro, también te lleva a Dios. Entonces, no hace falta que Jesucristo haya muerto
muerto por toda la humanidad. No hace falta. Es un problema muy serio para nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos la exclusividad, gracias a Dios, de la salvación. No porque, ¿eh? ¿Quién puso música? Ah, tenemos la exclusividad. Yo pensé que eran los efectos estaba bien. especiales. Efectos especiales. Qué bárbaro. Ahora dice el pastor Max. Sí, no solamente esto, sino Sí, rapidito no. con humo, ¿no? Y todo. El Señor tiene la exclusividad a través de nosotros, de que nosotros pregonar que solamente Jesucristo es Dios. ¿Cómo era ese video que anda rondando por allí? Anda circulando, ¿verdad? Como un mensaje del Papa, Del Papa. donde se supone que aprueba a los budistas y sí, judíos. a muchas religiones que no son basadas en el cristianismo. Y luego dice como que hay que aceptarles, que realmente lo importante es el amor. Y luego salen todos los personajes que habían dicho que tenían tal religión, diciendo, creo en el amor, yo también creo en el amor. Y como que el amor es lo importante. Parecido a... Sí, exactamente. Y todo se está moldeando, ¿no? Sí, entonces ya esto ya no es, la salvación no es exclusiva de los cristianos. Ahora es El amor. hay el amor, la oportunidad de ser bueno. Aceptación, tolerancia. Exactamente. Ama a tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, empezó con este señor. Hay otro señor, se llama John Locke, un inglés. Padre, el otro era padre de la filosofía moderna, este es el padre del liberalismo clásico. No sé qué será el liberalismo clásico, a lo mejor tú nos puedes decir, porque hay tantos términos que... Señor Jesús, Pues básicamente son por las corrientes ideológicas que cada uno tiene. Por ejemplo, de Descartes, que todavía está en el ramo del pensamiento, pues es una rama filosófica. En corriente respecto al liberalismo, es más dentro de un sistema político, más que un sistema filosófico. Ah, ok. Pues se redujo al cristianismo a un punto de que hay Dios y Jesús, punto. Jesús histórico y hay un Dios, todo lo demás sobra a ese punto, ¿ah? Solo Dios y el hombre histórico de Jesús. Y de hecho de ahí surgió religiones que fueron el fundamento de su filosofía, donde él descarta totalmente de que Dios sea triuno, de la Trinidad. Y hoy en día tenemos iglesias cristianas que son unitarios. Él era unitario. De las iglesias que son aparentemente cristianas, según ellos son cristianos, pues tenemos una iglesia, hay una iglesia muy, muy fuerte aquí en la ciudad que se llaman los apostólicos. Que por cierto, hermanos, ¿sabían ustedes dónde se fundó la iglesia apostólica? Es una iglesia ya que muy extendida en México, partes de Centroamérica, Estados Unidos. Aldama, Chihuahua. ¿De veras? Aldama, Chihuahua. Qué orgullo, de veras. Qué y los apostólicos pues son esas hermanas que traen la falda hasta los talones, se cubren, no creen en la Trinidad, no sé qué más predicarán, pero la base son pentecosteses en su estilo de adoración y de los dones, pero a la vez Pentecostés significa Espíritu Santo. en su estilo de adoración, por eso dije. Ellos en su estilo de adoración y de los dones y los milagros y todo eso. Los sabios. Sí. Es que vamos a ver cómo empiezan a desmembrarse a las diferentes religiones. Algo muy importante que se me ha olvidado comentarles, pero que tengan la perspectiva es que ya con esto terminamos para el break. Es que los cristianos, el remanente fiel,
se mantiene dentro de las iglesias de Estado. Allí viven su vida cristiana. No se separan. Así como Lutero jamás se separó de la iglesia católica, todos estos personajes que vamos a ver más adelante nunca se separan de las iglesias de Estado oficiales. De la casa, el que nos renta la casa pero nunca viene a cobrarnos, nunca lo conocemos, no sabemos de quién es la casa, ¿verdad? Eso es lo que se llama el deísmo, ¿verdad? El Dios ausente. Creían en Dios, pero está ausente, es impersonal, no tiene una relación con el hombre, no le ha hablado, no se ha revelado. Dios se regresó a otro lado, construyó esto, puso al hombre aquí y se fue y se acabó. Nosotros solamente nos toca a nosotros realizarnos como hombres, y eso es lo que digo. Pero Voltaire le da todavía un tiro más fuerte. Él sí le ataca directamente al cristianismo y considera al cristianismo como algo que promueve el mal y que predica la maldad, y que el hombre, el hecho de que el hombre es corrupto. Más de 10,000 escritos escribió Voltaire, y predijo algo muy importante que no se cumplió, gracias a Dios. Que dijo que en 100 años el cristianismo iba a desaparecer. Algo muy importante que él comentó. Dice, en 100 años el cristianismo va a desaparecer. Y bendito sea Dios que todavía la luz del evangelio sigue. El cristianismo ha detenido el progreso de la gente y lo ha tenido en la oscuridad. Totalmente, sí, lo vas a decir. Sí, en el libro de la escuela dominical veíamos que después de decir eso pasaron unos años, y a su muerte, algunos años después, su casa se convirtió en una iglesia, imprenta, y ahí se imprime un libro. En su imprenta personal. En su imprenta personal. Bendito sea Dios. Nadie sabe. Pero él era muy radical y hasta obsceno a la hora de referirse a los cristianos. La humanidad podría haber desarrollado mucho más bajo el pensamiento aristotélico, pero viene esta estupidez del cristianismo, así, y mantiene a la gente en la ignorancia. Entonces, es el momento. El hombre en su hambre por el poder y la riqueza inventaron la religión, y hablaba, y ahí barría con todos, con el budismo, con el islam, con el hinduismo, con el judaísmo, con todos, pero principalmente con el cristianismo. Y tenía razón. Sí, Tenía toda la razón. Sí, porque volvemos al punto, la religión, pues sí, como dijo Marx, es el opio del pueblo. Todas las religiones, pero la peor, él tenía una obsesión contra el cristianismo. ¿Quién sabe qué habrá visto? Lo que comentabas. Yo te comenté que él me impresionó mucho cuando vio quemar en la hoguera amigo suyo, judío. Entonces yo pienso que él, cuando decía contra el cristianismo, pues ese cristianismo que él conocía, porque realmente a lo mejor él nunca conoció el evangelio de gracia del Señor Jesucristo. Desgraciadamente, ¿no? Entonces con él empieza muy fuertemente lo que es el deísmo, ¿verdad? Porque como comento, cree en un Dios, pero es un creador ajeno, totalmente impersonal, que no se comunica con el ser humano, que es una fuerza que creó todo el universo, pero y hasta ahí. Y el hombre en su naturaleza es bueno, ¿no? Es el momento de que la humanidad se deshaga de la brujería sacerdotal, así le llamaban. Muy, muy radical, muy fuerte en sus términos, ¿no? De tal manera que en este tiempo, precisamente durante la Revolución Francesa, en una iglesia, hay una anécdota donde en una iglesia quitan una estatua
de la Virgen María y ponen a una prostituta allí, ¿verdad? Arriba, enalteciendo al hombre en lugar de lo que ellos consideraban que representaba a Dios, que sabemos nosotros que no era así, ¿no? Entonces Dios creó el orden y la moral, y esa moral es amor y civilidad. Empezó la primera religión pagana, lo que es el deísmo, hay un creador, el hombre es bueno. Dios es reemplazado por la razón, de tal manera que no querían saber absolutamente de nada durante ese tiempo en cuanto a algo que oliera a cristianismo. Por ejemplo, durante ese tiempo quitaron la semana de los 7 días. Y no querían tener semanas de 7 días, inventaron la semana de los 10 días porque decían, no, pues es que esto es de la Biblia y no queremos oler nada a cristianismo. Inventaron la semana de 10 días. Inventaron también, dijeron, no, que estamos en el año 1700 y garra después de Cristo. No, este año es el año 1. Simplemente para borrar todo vestigio de que oliera o que se escuchara de Cristo. Así de radicales fueron estas gentes, ¿no? Obviamente todo eso no progresó, ¿no? Todavía seguimos con la semana de 7 días. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, de tal manera que esto pues, trascendió no solamente en Francia, sino que en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, todos los países europeos, España, porque la Revolución Francesa es la cuna de la democracia. Ahora el poder ya no está en el señor feudal, ya no está en el rey, ya no está en el papa, ahora está el poder en la gente, ¿no? Y aunque eso es bueno, es la exaltación del hombre, ¿no? Y ahora todo aquel que no creyera en eso, pues le cortaban la cabeza. Y todavía lo vemos ahora. Hoy, ¿verdad? Por ejemplo, esos países comunistas que según esto el poder radica en la población, en el proletariado, en los campesinos, toda aquella persona que esté en contra de esas ideas, pues lo meten a la cárcel. Y ahí vemos a un Hugo Chávez, a un Castro, y en tiempos de la Unión Soviética, pues muchos pero como les digo, todo el deísmo es una filosofía prehistórica, no funcionó, no evolucionó, no se propagó. Y la razón es porque el deísmo es impersonal y el hombre tiene una necesidad muy fuerte de Dios. No puede creer en un Dios que vino y creó las cosas y se fue. Entonces esto nunca progresó, aunque existe la filosofía, son pocos, o sea, no se propagó, no dijeron, esto se va a propagar por todo el mundo y al ratito todo el mundo va a ser deísta. Pues no funcionó, porque el casero ausente no funciona. Los masones también son de ese tiempo, o surgieron en ese tiempo, que son libres pensadores, ahí fue donde... Sí. En Francia, los masones salieron de Francia, de ese tiempo. Pero el hecho de que Dios está ausente, que no le importas, que no te ama, es algo que no cabe dentro de la naturaleza humana. El hombre tiene necesidad de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces el resultado es que el deísmo se cae, ¿verdad? Y entonces ahora la humanidad occidental tenemos una mezcla de diferentes filosofías, ya modernas, y donde ven a un Dios que se manifiesta a través de los espiritistas, un Dios que se manifiesta a través de viajes astrales, un Dios que se manifiesta a través de los encuentros de tercer tipo, cuarto tipo con extraterrestres. O sea, hay de todo, de chile, tomate y cebolla, pero Dios revelándose de alguna manera, como cada quien como lo entiende, ¿no? Entonces
Como les digo, es una, nada más así, superficialmente vemos ese pensamiento que empieza a desarrollarse y que todavía en este momento nos está afectando en la humanidad. Ahora, bueno, otro factor muy importante que vimos era lo de las iglesias de Estado. Luteranos en Alemania y Holanda y partes de ahí de esos Países Bajos, los anglicanos de Inglaterra, los presbiterianos de Escocia, reformados de Suiza, todas esas iglesias son iglesias de Estado que se separan de la iglesia católica y forman iglesias sostenidas por los gobiernos de esos países, financiadas por los gobiernos, lideradas por los gobiernos y controladas y administradas por esos gobiernos. Entonces todos los habitantes de esos países, pues los presbiterianos los escoceses eran presbiterianos por el hecho de nacer allí, los reformados pues eran reformados por el hecho de nacer en Suiza, los anglicanos en Inglaterra, etcétera, etcétera. Max, yo te quiero preguntar, esta palabra hugonotes, ¿qué significa? Hugonotes son... Sí, en Francia. ¿Con H? Sí, Sí. eso lo vimos la clase pasada. Sí. Los hugonotes eran calvinistas y eran franceses, eran como un grupo evangélico que eran franceses y proliferó ese calvinismo en Francia, pero los persiguieron muy duramente. No sé cuál es el origen de la palabra. Eran muy celosos de la fe y Sí. buscaban la santidad. Porque aquí dice que la mayoría de ellos, de los hugonotes, eligieron huir. Cerca de 400,000 de ellos abandonaron Francia. Por eso decía, Sí. ¿qué quiere decir hugonote? Sí. Es muy parecido a lo que eran los puritanos que también se emigraron de Alemania, me parece, de Inglaterra a Estados Unidos. Dice, el término hugonotes es el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión. ¿Dónde están los bautistas aquí, hermanos? Acuérdense que los En la bautistas convención, en algunas... surgieron en ese tiempo. Pues la mayoría están muertos, acuérdense, que fueron perseguidos por los católicos y por los protestantes. ¿Por qué? Porque recuerdan que los bautistas se adelantaron 150 años a su generación. Fueron los primeros que se separaron del Estado y que bautizaron a los adultos, cosa que ellos no hacían. Y dicen, eso está mal, y empezaron a guerrear a los bautistas. Entonces los bautistas, no hay muchos escritos ni registros de los bautistas, porque los bautistas se la pasaban huyendo, como el Chapo, para arriba y para abajo, ¿no? Porque los perseguían los dos bandos, los católicos y los protestantes. Increíble, ¿verdad? Así. Hasta película. Sí. Orgullosamente sinaloense. Entonces, los que nacían en Alemania inmediatamente eran bautizados, luteranos, y a partir de allí los niños eran luteranos. Entonces, después de un par de generaciones, ¿qué es lo que sucede? Que Europa está llena de protestantes Inconversos. Inconversos. Miembros de las iglesias del Estado, pero no conversos. Entonces, el cristianismo en Europa en el siglo XVIII está en pésimas condiciones por el ataque frontal del secularismo, de la filosofía moderna, de todo lo que es la filosofía que estamos viendo, y aparte por las prácticas religiosas que tenían las iglesias de Estado. Entonces la gente dice, pues, por un lado me veo esto, y el ataque del mundo con las filosofías, y por otro lado las iglesias cristianas que debemos de nosotros pues, sentirnos acogidos, protegidos, pues vemos una religiosidad que no es el cristianismo. Entonces los cristianos, por los dos bandos, siendo atacados o siendo atacados, no, filosóficamente y en cuanto a su fe.
Los habitantes de estas nuevas naciones son bautizados por la Iglesia del Estado. Después de un par de generaciones se tiene una Europa llena de protestantes y católicos no cristianos y en pésimas condiciones está por el secularismo y por la práctica religiosa de las iglesias protestantes. ¿Por qué? Pues porque las iglesias protestantes de ese tiempo se manejaban como las iglesias católicas, ¿no? Financiadas por la Iglesia Católica. El gobierno determinaba quién eran los ministros, quién eran los pastores, y ellos eran los únicos que podían dar los servicios. Era ilegal un pastor no nombrado por el gobierno dar o dirigir un servicio o predicar, era ilegal. Entonces toda la predicación se daba en las iglesias, afuera no se daba, era ilegal predicar en la calle. Entonces díganme ustedes si esto es el cristianismo, si esto es lo que dice el Señor en su palabra. Todo lo contrario, ¿no? Pero vemos otra vez que sin Cristo las religiones pueden agarrar monte, todas agarran monte, llámese católicos, protestantes, islam o lo que sea. Sin Cristo agarran monte. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? La iglesia es el pietismo. ¿De dónde viene la palabra? La palabra viene de la palabra, el pietismo viene de la palabra piedad, que denota obediencia visible. Una persona piadosa es una persona que vemos que visiblemente su comportamiento, su actitud, su carácter es visiblemente sujeto a lo que es la palabra de Dios en obediencia, vive un cristianismo práctico. Entonces la gente reacciona, el remanente fiel dice, yo no quiero nada con esa iglesia, y empieza a irse a lo básico, a la Biblia, a vivir una vida cristiana como dice la Escritura. Empezó a buscar la gente una experiencia espiritual profunda con Dios en obediencia a su palabra. De tal manera que este movimiento se le llama la Segunda Reforma, lo que es el pietismo. ¿Liderado por quién? Fueron muchos. Ahorita vamos a ver varias personas. No fue una persona exclusivamente, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Eran los santos, el remanente fiel, tomando un avivamiento, un mayor ánimo dentro de la iglesia para retomar los fundamentos de la Biblia, de la Biblia, y vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Empieza este movimiento, se llama la Segunda Reforma, que comprendía una conversión personal. Empiezan ellos a predicar que es necesario que la gente tenga una experiencia con Dios. No se predicaba en las iglesias protestantes, no se predicaba. Entonces empiezan a empujar fuertemente de que la gente tiene que tener una conversión personal, un encuentro con Dios, y llamaban lo que se llama, ellos hablaban de lo que se decía entusiasmo con Dios, una religión experimental. Empezaron a predicar el nuevo nacimiento. Esa iglesia, dentro de la iglesia, esos santos, ese remanente fiel, dentro de la iglesia, empiezan a hablar y a predicar de un nuevo nacimiento, y empiezan a hablar de una conversión, de un nuevo nacimiento. No este domingo, sino el anterior, predicamos sobre el nuevo nacimiento. Algunos de ustedes estuvieron en la predicación. Hablamos de eso, ¿por qué? Porque dentro de nuestra iglesia también tenemos el mismo problema. Hay gente en nuestra iglesia que viene todos los domingos y que no han tenido una conversión, no han tenido un nuevo nacimiento. Por eso es necesario siempre, periódicamente, estar hablando. No importa que tengas 10 años viviendo aquí, hermano, yo te voy a seguir predicando el Evangelio, porque yo no te conozco de fondo, solamente Dios. Tú y Dios saben si realmente eres salvo. Y debemos darle oportunidad a la gente
para que lo decidan. Una relación íntima con la iglesia establecida. Acuérdense que lo que comentábamos, no se salen de las iglesias de Estado. Quieren trabajar dentro de las iglesias, las anglicanas, las luteranas, las presbiterianas. Ahí trabajan. Un énfasis fuerte en las disciplinas espirituales, de tal manera que un fervor por estudiar la Biblia, la memorización de las escrituras, la oración, el testificar, el servicio y las misiones. Por primera vez vamos a ver esfuerzos organizados de las iglesias, de los cristianos, para ir a predicar fuera de sus cuatro paredes y no a otros países. En este aspecto, pues nuestra iglesia es una iglesia pietista. Si usted no sabía, nosotros somos pietistas, ¿eh? Porque hay un núcleo dentro de nuestra iglesia que es el que estudia la Biblia, que ora, se congrega, testifica, da honra y gloria a Dios, se preocupa por las misiones, diezma. Existe un núcleo que sostiene esta iglesia. Y luego tenemos otro núcleo afuera, pues que vienen los domingos, que diezman cuando tienen dinero, oran cuando están en problemas, leen su Biblia cuando se acuerdan, vienen los domingos cuando que saben que tienen que venir, no saben por qué, pero vienen, ¿verdad? Generalmente los traen, ¿verdad? Su mamá, su papá, su esposo, su esposa. Sí, eso sucede en todas las iglesias, pero ese remanente, ese núcleo, ese horno de miembros comprometidos, amando al Señor, es el que sostiene la iglesia y es el remanente fiel que Dios sostiene en las iglesias y que ha sostenido a través de las generaciones. Entonces esto es lo que están haciendo estos hermanos, ¿verdad? Es lo que hacen, es lo que hacen. Son hermanos que leen su Biblia a diario, oran sin cesar, testifican de Jesús, se apegan a las doctrinas fundamentales de la Biblia. Son aquellos hermanos que luchan y están interesados y de una manera intencional buscan ser santos cada vez más a través de la rendición de su voluntad al Espíritu Santo. Que rinden cuentas, que piden cuentas también, que se involucran, se interesan por la vida y por el alma de la gente inconversa y cuando tienen ocasión predican. Esos son los pietistas. Entonces, usted cae en esa categoría. Y ese es el grupo que Dios ha sostenido a lo largo de las generaciones. A lo largo de todas las generaciones. Entonces, este fenómeno lo vemos en nuestra iglesia también. Lo vemos en nuestra iglesia. Por eso nosotros, en iglesias, el grupo, el núcleo, el horno de la iglesia, a lo mejor son 10 gentes, de una iglesia de 200, o a lo mejor son 50 de una iglesia de 3000. Lo que nosotros deseamos es que si somos una iglesia de 300 gentes, pues que 299 sean parte del horno. Eso es lo que nosotros como pastores anhelamos. Que todos seamos parte de ese horno, ferviente, rendido a los pies de Cristo, y que anhelemos adorar a nuestro Señor y pregonar su nombre. Entonces, ellos empiezan a creer, ellos empiezan a pregonar que todo el mundo debe leer su Biblia y a testificar de su fe en el Señor Jesucristo, y esto empieza a dar problemas, porque entonces empiezan ellos a decirle al luterano que está enseguida: oye, tú no estás convertido, tú no tienes a Jesús. Y empiezan los luteranos: pues ¿cómo? Pues si yo de aquí nací, yo soy cristiano, ¿verdad? O el anglicano, el que está enseguida, ¿verdad? Empiezan a tener problemas y empiezan las iglesias de Estado a desecharlos, ¿verdad? A rechazarlos, ¿verdad? A rechazarlos. Entonces, porque ellos empiezan a retar a los congregantes de sus iglesias si realmente la gente es creyente y si son nacidos de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban tratando de decir?
que es posible ser luterano sin ser cristiano, es posible ser anglicano sin ser cristiano, es posible ser presbiteriano sin ser cristiano, es posible venir al Cordero a esta iglesia y venir todos los domingos sin ser cristiano. Sí es posible, sí es posible, porque al final de cuentas es una relación personal, es una decisión personal. Bueno, vamos a hablar rápidamente, hermanos, porque esto se pone interesante. Vamos a ver algunos de los líderes que preguntaba Virginia, quienes empezaron esto. Considerado el padre del pietismo, un pastor de Frankfurt, obviamente iglesia luterana, empezó a predicar sobre la santidad y empezó a predicar y a confrontar a su iglesia sobre el pecado y la inmoralidad que existía en la iglesia. Empezó él a presentar y a predicar sobre eso. Predica el nuevo nacimiento y los miembros de la iglesia se empiezan a convertir, y algo que no estaba sucediendo y que no sucedía, empiezan a juntarse entre semana a estudiar la Biblia en sus casas. Una célula. Una célula. Y empieza a crecer. Empieza a crecer. Y todo porque ellos, al ver la escritura, encuentran el mensaje de Dios y son congruentes con lo que el Señor les está diciendo y empiezan a orar. Otro personaje muy importante, Pascal, genio, inventor de varias máquinas, matemático. Él es el famosísimo que dijo: en el fondo del corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios. Cuando a mí me predicaron, me dieron esta frase. ¿Alguien le predicaron con esta frase? Sí. A mí me dijeron, cuando me predicaron, me dijeron: tú tienes un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Eso me impactó muchísimo. No sabía yo que, eventualmente lo supe más adelante, que había sido Pascal. Cristianismo es más que ser bautizado, es tener una relación con Dios, ¿verdad? O sea, estaban rompiendo con el paradigma de la iglesia de Estado, de la iglesia del pueblo, de la región, de la nación, del gobierno. Otro, Nicolás van Zinzendorf, quién sabe cómo se pronunciará, alemán, noble. Este hombre tenía mucho dinero, y él le da protección y asilo a los perseguidos de Bohemia, que es el área de República Checa. ¿Se acuerdan que los seguidores de Juan Hus, al que quemaron en la hoguera, hubo todavía gente seguidoras, y entonces la iglesia católica los empezó a perseguir? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Y ellos emigraron a Alemania, porque eventualmente toda esa área, Polonia, República Checa, Eslovenia, todas esas son católicos, ¿verdad? Porque la iglesia católica retomó esos territorios. Entonces ellos emigran a Alemania, y este señor los acoge, les da asilo. Ahí te das cuenta de que esta persona sí tenía dinero, ¿verdad? Porque pues para darle asilo a un grupo de gente en su casa. Pero ahí se habla de unos que 250 años después de que fue muerto Hus. Ah, sí, eran todavía los descendientes de Juan Hus. No, era, sí, más o menos como 200 y algo. Empezó lo que se llama la Hermandad de Moravia. Este grupo es muy importante, hermanos, porque lo vamos a ver más adelante en un personaje. Su casa se convirtió en una comuna, lectura de la Biblia, oración, santidad, énfasis en una vida personal, en una conversión, en una vida práctica cristiana. Y el primero que empieza a mandar a misioneros a la India y a América también. A América. Entonces, como les digo, hay muchos personajes, pero vamos a terminar con este señor, porque es muy importante dentro de la historia de la iglesia. Juan Wesley. ¿Quién ha escuchado de Juan Wesley? La mayoría, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién no ha escuchado de Juan Wesley? A ver, levante la mano. Ok. Juan Wesley es uno de los personajes más importantes dentro de la era moderna del cristianismo.
el fundador de la iglesia metodista, aunque ahorita vamos a ver que no precisamente él fue el fundador. Hijo de un pastor anglicano, este señor, su mamá había tenido 19 hijos, tenía 18 hermanos. Y en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo se tenía la creencia de que los hijos nacían en el día en que habían sido concebidos. Entonces, si el hijo nacía en domingo, no era muy buen testimonio para el pastor. Nací en domingo. ¿Ah, tú naciste en domingo? Sí. Hay que exhortar a tus padres. Entonces, pues me imagino que varios de sus hijos seguro han de haber nacido pues, teniendo 19. La mamá de Juan Wesley es todo un personaje también, un instrumento de Dios. Fue un estudiante donde en la Universidad de Oxford, donde ya dietista, no era dieta, deísmo. Disculpen, es el corrector de la palabra. Corrector, sí. Sí. Estaba estudiando para ser pastor, porque su papá era pastor, pero de veras que el Señor en su misericordia salvó, cuando él era pequeño, fue salvado de su casa cuando se estaba quemando, y tuvieron que ahí varios varones de ahí la comunidad lo sacaron y por poco muere, ahí queda Juan Wesley. Pero le prendieron fuego a la casa de su papá, que él era el pastor, el predicador de la iglesia anglicana, porque no les gustaba cómo predicaba. No tomen ideas, hermanos. Ya sabemos dónde vives. Y le prendieron fuego, así de radicales eran, porque empezó él a predicar. Yo creo que empezaba ya él a predicar una conversión en la gente y no les gustó y le prendieron fuego a su casa. Entonces, pero ¿por qué mencionaste lo de el día que naciste, es el día que te... era una costumbre, una idea que se tenía. Pero no nació en domingo. No. Yo decía que alguno de los 19 hijos ha de haber caído el domingo, ¿verdad? Él lee a Tomás Kempis, un libro muy famoso de la imitación de Cristo. Él es como unos 3 siglos antes, más o menos, que dice que el ser cristiano es la total consagración de la vida de Cristo, y le impacta tremendamente eso. Le impacta tremendamente. Empezó en la universidad con grupos de oración. A raíz de ese impacto empieza con con grupos de estudio bíblico, de oración, adoración, alabanza, y se les llamó el Club Santo. Y hacía mofa a los demás estudiantes de ellos, junto con George Whitefield. Este señor Whitefield lo vamos a ver más adelante, como un personaje también muy importante dentro de la iglesia. Algo muy importante también es que él viene a Estados Unidos a hacer misiones, precisamente, y dentro del barco en que viene se topa con los moravianos, los que habíamos visto anteriormente. Eran pietistas ellos. Entonces, en un momento en que están en medio de una tormenta y él está con un temor tremendo de que se va a morir, y ve a los moravianos alabando y adorando al Señor en medio de la tormenta, y dice: algo tienen ellos que yo no tengo y que nunca he visto. Empieza él a ver algo en ellos que él no había experimentado, que nunca lo había visto. Le impacta tremendamente y se empieza a congregar con ellos ya en Londres, y están leyendo el libro de Lutero, los comentarios de Lutero sobre Romanos, y ahí en el prefacio Lutero escribe su testimonio y se identifica con Lutero del pecado y de que solamente a través de Dios, y en ese momento él lo entiende y se convierte.
Y él dice algo muy famoso: en ese momento mi corazón entonces se llenó de caridad. Una conversión tuve ahí. Andaba haciendo misiones en América y no era convertido. No era convertido. Juan Wesley, a partir de allí, es un personaje tremendo. Empezó a predicar afuera de las iglesias porque no le permitían predicar dentro. Predicaba a los mineros, campesinos, a donde pudiera ir. En cierta ocasión llegó a un centro minero, convocó a todos los mineros y sus familias y les predicó a 3,000 gentes sin micrófonos. No había micrófonos en ese tiempo. Sin micrófonos. Y hubo muchos convertidos, empezó la gente a convertirse. Se hizo tan famoso que ya la iglesia anglicana, la iglesia del Estado, ya no le permitía congregarse porque estaba haciendo cosas fuera del control y del dominio de la iglesia anglicana, del Estado, del gobierno. Entonces, y porque practicaba lo que se llama emocionalismo, en otras palabras, cuando predicaba se emocionaba y gritaba y decía y llamaba al arrepentimiento, y eso era algo que no se practicaba en las iglesias protestantes. Todo era puro leer, pues como hoy vemos todavía en las iglesias católicas, muy parecido. Entonces eso se veía vulgar, se veía irreverente y lo cuestionaban por eso. Entonces el Espíritu de Dios lo empezó a usar y la gente se convirtió con su predicación. Un hombre consagrado tremendamente, donde llamaba al arrepentimiento y la gente creía en ese momento. Empezó a predicar en Gales, Escocia, Inglaterra, predicando siempre fuera de las iglesias, en el exterior. Este señor era un gran organizador, trabajaba tremendamente, empezó a haber muchos convertidos y los agrupaba en grupos de 12, como los 12 apóstoles, yo creo. Entonces entre ellos oraban, estudiaban la palabra, se pedían cuentas, se exhortaban, predicaban, daban testimonio de 12, y cuando ya crecía pues hacía otro grupo de 12 y luego hacía convenciones anuales de toda esa gente, y todo con un énfasis muy fuerte en las disciplinas espirituales y en la lectura de la palabra. Y dado que el sistema que tenía tan riguroso, la metodología del discipulado que tenía, pues por eso se les llamó metodistas. La gente les empezó a decir: ahí están los metodistas, porque tenían un sistema muy formal, muy estructurado de cómo predicar, de cómo discipular, de cómo adorar, de cómo testificar, y por eso se les empezó a llamar metodistas. Nunca quiso ni permitió que los metodistas salieran de la iglesia anglicana. De hecho, él muere como anglicano, y él no se llamaba metodista, él decía: yo soy anglicano, porque como les decía, el énfasis de toda esa gente era ser iglesia dentro de la iglesia formal, oficial. Este señor, obviamente es muy diferente la historia de los metodistas en Estados Unidos, que los metodistas sí se separan de la iglesia anglicana, porque en ese tiempo Estados Unidos se está separando de Inglaterra. Eso está sucediendo, la independencia de Estados Unidos, y por razones de la independencia ellos sí toman el nombre de metodistas. De tal manera que la iglesia metodista llega a ser la iglesia protestante más importante en el siglo XIX, más grande de Estados Unidos. Pero entonces hay metodistas en Inglaterra. Son anglicanos. No hay así como... Pues ya ahorita hay metodistas, pero que se fueron de aquí, de allá, pues de Estados Unidos. Sí, pero dentro pero él nunca permitió que la gente se separara de la iglesia y formara otra iglesia que se fueran metodistas. En Estados Unidos sí.
Desde que se hizo cristiano viajaba aproximadamente 4.500 millas a caballo predicando por diferentes lados. Lo que hacía es que tenía entrenado a su caballo para subir las piernas y con los pies lo guiaba al caballo, lo tenía bien entrenado, mientras que él estaba estudiando la Biblia, preparando sus sermones o meditando en la palabra. 4.500 millas por año viajaban, a punta de caballo y en ocasiones a pie. Qué fervor con tal de predicar el Evangelio de Dios. Hermanos, ya quisiéramos nosotros ir a la esquina o con el vecino a predicarle a Cristo. Y este señor se predicaba de 3 a 4 veces por día durante sus recorridos, en cada aldea, en cada comunidad, se paraba y empezaba a predicar. Y a punta de voz de trueno, lo que les comentaba de que entrenaba su caballo, y se estima que para el tiempo que él muere viajó 250.000 millas a punto de caballo. Esto es equivalente a darle 10 vueltas a la tierra en todo ese tiempo que él estuvo predicando. Por eso, hermanos, por eso, para los que conocen la iglesia, ¿quién viene de una iglesia metodista? Confiesa, Virginia, confiesa. De hecho, sigo siendo metodista. La iglesia metodista, a raíz de esto, tiene lo que son los pastores itinerantes. Los pastores llegan a una iglesia, duran 2-3 años y luego se cambian a otra iglesia, duran 2-3 años y se cambian a otra iglesia. Y así están organizados. A caballo. Para acumular millas, ¿verdad? Pero en la doctrina es la misma. Sí. Por ejemplo, en la evangélica, la de nosotros, por ejemplo. No, hay algo muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Pero déjame, ahorita regresamos con eso. Por eso, dentro de sus políticas, los metodistas hacen que sus pastores se estén moviendo de iglesia en iglesia cada 2 o 3 o 4. Lo máximo que duran son 4 años. Entonces, los hijos de pastores de pastores metodistas, pues han vivido en 10, 15 ciudades a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo Virginia se congregaba ahí en la Trinidad, ¿cuántos pastores te tocaron? 2 en ese tiempo. Cuando te rescataste. Luego, Y luego después la rescatamos. A caballo. A caballo. Caballo blanco, Es que no Mustang. Exacto, un Mustang blanco. Contestando tu pregunta, era arminiano. Ya sabemos lo que era arminiano, lo que creían los arminios, de Arminio. Arminio creía que la salvación se pierde, que la salvación es el esfuerzo cooperativo del hombre y Dios. El hombre tiene que voluntariamente aceptar a Jesucristo y Dios voluntariamente ofrece a su Hijo en propiciación por sus pecados. Entonces los metodistas son arminianos. Creen que si tú te desvías, apostatas de la fe, pierdes tu salvación. Entonces él, en ese aspecto, se separó de George Whitefield porque George ¿qué no se Whitefield, dice Whitefield? no es Whitefield, Toda la vida de Whitefield. él era calvinista. Él era calvinista. Y dijo, no, ahí no estamos en acuerdo. Y otra cosa muy importante, hermanos. A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto, hermanos, grandes hombres de Dios con errores doctrinales importantes siendo usados por Dios. Dios en su soberanía los usa. Este es un caso. No solamente creía que la salvación se perdía,
sino él creía en la segunda bendición. Esto, la segunda bendición. Lo que él empieza a creer y a postular hace que se ramifique las iglesias cristianas, y de ahí surge de lo que es este pensamiento, surge el movimiento de santidad, y luego del movimiento de santidad surge el pentecostalismo, y luego del pentecostalismo surge el carismatismo, y luego de los carismáticos surge la teología de la prosperidad, de la misma semilla, de ahí sale. O sea, lo que nosotros vemos ahorita de la teología de la prosperidad y el énfasis que se ve en las lenguas, de que todos tienen que leer lenguas y que, hablar lenguas, y que tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo, surgió de aquí, surge de este hombre, y empieza a desviarse la iglesia en estas doctrinas, pues que no tienen fundamento bíblico, son interpretaciones equivocadas de las escrituras. Entonces entró la bala y hizo un hoyito, pero cuando salió, está saliendo. En expansiva. Exactamente. Cuando ustedes disparan a una expansiva. Una sandía, por ejemplo, una bala normal, van a ver que el hoyo de entrada es así y el de salida es así. Y eso es lo que sucede aquí. Él entró con un error pequeño, sin efecto, no más que unos cuantos, pero a lo largo de la historia el efecto es equivocación sobre equivocación, hasta el grado de que ahorita ya tenemos la teología de la prosperidad totalmente equivocada. Sí. Aquí en la página del 95 ahí dice que a pesar de todo, el pietismo también subestimó la importancia de la sana doctrina, lo cual creó problemas que se presentarían posteriormente. Y ahí yo estaba leyendo así, cada uno de estos pues hicieron grandes cosas, pero como que se apartaron, de alguna manera no seguían en la sana doctrina, no ponían énfasis como en estudiar la sana doctrina, a pesar del metodismo que tenían en discipular y demás, caían en estos errores. Sí estudiaban fuertemente la Biblia, pero una vez que se casaron con una doctrina equivocada, pensando que tenía un fundamento bíblico, ahí empezó el error. O sea, se aferraron. Este fue el caso de Juan Wesley. Hablando de una segunda bendición, de que solamente te convertiste, pero tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Te convertiste, pero necesitas una segunda bendición para llevar una vida santa. Por eso es que después de él sale el movimiento de santidad. Y luego del movimiento de santidad salen los pentecosteses. El pentecostés es los carismáticos, lo que es la tercera ola, que es la teología de la prosperidad. Pero entonces los metodistas les llegó esto de creen en el bautismo del Espíritu Santo después, ¿sí? Los metodistas creen en esto, no creen en el Espíritu Santo. No sabía. Yo lo creo. Yo sí lo creo. Entonces, pero para el tiempo que él muere, a los 81 años, hay 79,000 metodistas en Inglaterra y más de 40,000 en Estados Unidos. Con la pura labor y la organización y el esfuerzo y el esmero y la devoción, la dedicación que tuvo Juan Wesley. Sí. ¿Cómo es eso del bautismo del Espíritu Santo? Pues es un buen tema que duraríamos una hora para tocarlo, pero ¿estás viniendo a la escuela dominical? No. Entonces, Hay que venir. Hay que resolver ese problema. ¿Qué día naciste, hermano? También me quise acordar. ¿Qué día nació Mateo? No, pues. Era puente. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, detrás de esto?
hay que tener cuidado con la sana doctrina, hay que tener cuidado con la doctrina, hay que tener cuidado con la teología. Un esfuerzo bien intencionado de un obrero de Dios, si no está bien fundamentado bíblicamente, puede crear un problema como este, que eventualmente, después de siglos, crea un problema mucho más grave, como es el problema que tenemos ahorita en muchas iglesias, como es los carismáticos, y la teología de la prosperidad, y el bautismo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Ya para terminar, la última limina, hermanos. ¿Qué derivó de este movimiento? Emoción. Antes se consideraba vulgar, grosero, ser emocionales en los servicios. Ahora ellos dicen que hay que relacionar a Dios emocionalmente, también no solamente mentalmente. Un profundo anhelo en una relación con Dios a través de las disciplinas espirituales. La mentalidad de una iglesia dentro de la iglesia, lo que les comentaba, no se salen de las iglesias oficiales. Una predicación pasional, levantar la voz, predicar fuertemente con la voz, con las emociones. Se escribieron himnos. El hermano de Juan Wesley escribió 7,000 himnos. La mayoría de los que son protestantes de hace muchos años han cantado himnos de Carlos Wesley. La mayoría de los himnarios, de los himnarios bautistas y metodistas son de Carlos Wesley. Muy hermosos himnos, muy prolífico, 7,000 himnos, 7,000 cantos, ¿verdad? Y con ellos empieza el movimiento misionero. Esto derivó, que eso es el tema de las próximas clases, los grandes avivamientos que hubo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y esto está súper interesante, no se los pierdan, está súper interesante. Vamos a ver cómo Dios obró en el pueblo para levantar y hacer crecer la iglesia cristiana dentro de Estados Unidos y